Cuentan quienes lo frecuentan que Macri estaba convencido de que ganaba Trump. Es más, que está convencido de que ganó Trump. Y que aunque su amigo ya no vuelva, lo que se consolidó en Estados Unidos es el trumpismo. Esa forma irracional de hacer política, difundida como un discurso que prescinde de la verdad y que promueve el odio como pulsión política. El odio al gay, el odio al negro, el odio al inmigrante, el odio al musulmán, el odio al extranjero, el odio al otro. También Macri sigue de cerca el devenir brasileño, en donde los partidarios de Bolsonaro salieron segundos en elecciones municipales, pero detrás de la ultraderecha, que salió primera. Macri piensa que puede volver. Por eso se compró una importante participación accionaria en el diario La Nación. Sin disimulos, se lo dijo personalmente a Jonathan Viale. Vamos a hacer grandes cosas en La Nación más. Viale, Feynman, Majul, Leuco descargarán sus discursos de odio cada noche desde el 1 de marzo. El compromiso del grupo es que esas editoriales se transcribirán en el home de La Nación al otro día. Macri se compró un medio, uno de los más grandes del país, para volver. ¿Para qué otra cosa lo haría? Su compañía de ruta es Patricia Bullrich. Él piensa que Larreta es un jugador menor, un empleado, un tibio sin instinto asesino, piensa Macri, que se va a correr ni bien él le ladre un poco o le recuerde que tiene algunas cosas de él que recabó haciendo espionaje. También Clarín comenzó a alejarse de Larreta de a poquito y de acercarse a Macri. Por alguna razón la derecha piensa que no hay espacio para los débiles en esta Argentina pauperizada de hoy. Cualquier otro presidente que hubiera tenido la performance de Macri no podría ni vivir en el país. Pero el periodismo se la hace fácil. Va blanqueándolo a él y a su equipo, que hoy opinan del gobierno como si fueran analistas noruegos recién llegados. Cuenta con una jugadora importante, Pato Bullrich. Ella le habla de mano dura a un pueblo empobrecido, a hombres y mujeres a los que si le roban el celular, ya no lo renuevan. Pero si le roban 5.000 pesos, entonces no comen. Esa gente desesperada no quiere justicia, quiere venganza. El discurso del dúo es la seguridad, el odio al supuesto vago, al planero, al inmigrante que te quita el trabajo, y la condena a los chorros K. Ellos tienen un plan, venden una esperanza, tienen identidad. Macri cree que puede ganar en 2023, o que si no le da, puede ir de candidato a vice de Pato Bullrich y tener él el poder. Pero él no quiere un distinto al lado, como eligió Cristina. Él quiere un igual. Quiere a Pato Bullrich. Y no está tan mal para 2021, hay que decirlo. Hoy Juntos por el Cambio gana en Cava, en Córdoba, en Mendoza, y puede ganar en Santa Fe y en Entre Ríos. Habrá que hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires para sacar más votos que Juntos por el Cambio a nivel país, ahora, en octubre. Esa derecha que nos endeudó, que nos empobreció, que nos convirtió en una sociedad más desigual y más pobre, pero que fundamentalmente más miserable en materia de valores, tiene un plan claro para volver y para gobernar. Frente a eso asoma un gobierno que no sabe a dónde va, que no convoca, que no enamora, que no ilusiona. Es peligroso dejar al pueblo sin ilusión. Tampoco hilvana un relato, una narración que ponga en valor las cosas que sí hace bien y que lo diferencian a favor, muy a favor de Macri. Estimo y respeto al presidente. Mis reclamos son para que vivamos mejor y para que gane. Porque la vuelta de la derecha sería un infierno. Alberto ganó en 2019 corriéndose al centro, pero no ganó por eso. Ganó porque Macri llegó a las elecciones con una inflación del 56%. También Cristina hubiera ganado. El centro no existe.
y mucho menos la posibilidad de quedar bien con todos, de que nadie se enoje, como escribió Paula Canelo en El Destape. El que quiere que nadie se enoje, enoja a todos. Tengo para mí que Alberto tendrá que irse de ese lugar, antagonizar con las ideas de la derecha, no con ideas de izquierda, con ideas peronistas. Armar un gabinete peronista. No podés confrontar a un cheto con otro cheto. Los peronistas no queremos tanto. Queremos tener trabajo, comer un asado los domingos, irnos 15 días a la costa, festejarle los 15 a la piba y los 18 al pibe, un autito, clase mediero que nos lleve y un poco de mística que le dé sentido a nuestra vida. Porque este gobierno está destruyendo esa mística, esa que Néstor y Cristina construyeron y que muchos nos encargamos de sostener como una antorcha ardiente que sabíamos nos iba a devolver al poder. A volver, vamos a volver. ¿Se acuerdan? Necesitábamos un presidente peronista, Alberto, un jefe que nos convoque, nos ilusione, nos emocione y nos dé laburo. Si no lo hace, caerá todo el peronismo, porque todos necesitan que a Alberto le vaya bien. Y si no va bien, incluso en esa difícil elección que sería, seguramente no será él el mejor candidato en 2023. A Macri, a Bullrich, entonces, habrá que ponerle enfrente al equipo titular. Si de un lado están Macri y Bullrich, en el orden que sea, del otro lado tendrán que estar Cristina y Axel o Máximo, en el orden que sea. Porque no se puede combatir al enemigo con un ejército neutral. Este que planteaste en editorial es bien interesante porque yo creo que en este momento tal vez las elecciones se ganan con el centro, buscando ese electorado moderado que en determinada elección se va para un lado, en determinada elección se va para el otro, según quien lo convenza más. Pero después gobernando es el resultado, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que te da resultado? No más el centro, sino lo que efectivamente conseguís lo que prometiste, ¿no? Y claro, me parece que ahí hay algo que no está funcionando, claramente. Y te digo más, yo creo que a ellos les va a ser más fácil quedarse con esos votos de derecha que hoy aparecen en las encuestas en manos de otros, que a nosotros que no se nos vaya por algún lado, por Guillermo Moreno o alguno que se quiera presentar ahí para llevarse puntos de desilusionados. Sí. Te hablo más de 2023, ¿no? Sí. Okay. Pero guarda que en 2021 me lo daba el gobierno ayer estas provincias, como perdidas o complicadas. Cava, Mendoza, Córdoba y complicadas Santa Fe y Entre Ríos. Sí. Santa Fe, ahí hay un tema, después lo vamos a charlar, es estas charlas que está teniendo la gente Juntos por el Cambio con el socialismo, que sabemos que es una fuerza ahí que es importante en Santa Fe, porque claro, ahí se elige senador y se sabe que el que gana tiene 2 senadores, ¿no? Entonces podría haber una alianza ahí de conveniencia. Ahora, bueno, qué alianza rara esa, ¿eh? Sí, es muy raro. Obviamente hay un sector del socialismo, que es muy reacio. Pero bueno, estuvieron muchos años aliados al radicalismo, ¿no? De hecho, un sector del radicalismo todavía sí. Pero bueno, se supone que son progresistas. Pero bueno, son antiperonistas también. Claro, básicamente, los une el espanto. A ver qué es lo más fuerte, ¿no? El tema es eso de que ellos se van al extremo y nosotros estamos ahí en esas negociaciones y le temo. Uno no tiene, qué sé yo, uno no sabe lo que va a pasar. Hace un análisis de acuerdo a lo que va ocurriendo y me parece muy fuerte. Después lo explayamos un poquito más. Este desembarco de Macri en la nación. Pero volvemos otra vez, Roberto, al mismo tema que hablamos una y otra vez. Quizás yo vuelvo mucho a eso porque es el tema del que sé, de los demás toco más de oído, que tiene que ver con la comunicación política, ¿no? Y con cómo se comunican estas cosas. Teniendo este contexto y esta situación real y estos límites reales con los que cuenta el gobierno por la pandemia, por la herencia macrista y demás, hay distintas maneras de plantarse ante la población para decírselo, y creo que eso también está fallando un poco con que hoy en día, como decíamos antes, no hay nadie que le explique a la población qué es lo que está pasando y qué es lo que puede esperar hacia futuro, sobre todo, ¿sí? Dar algún tipo de certeza, dar algún tipo
de cambiarle un poco la ficha en la cabeza a la gente que viene de muchos años de mucho sufrimiento. Y lo mismo que pasa con la economía se puede plantear con respecto a la pandemia. Yo lo comentaba en la nota que publiqué ayer en el Destape, que más allá de que el 2021 en un montón de aspectos va a seguir siendo un año que vamos a convivir con la pandemia, y más allá de que en algunos aspectos va a ser hasta más difícil por el cansancio acumulado, por los problemas económicos acumulados y demás, hoy en día lo que se tiene, y es algo que el gobierno argentino debería usar, es una certeza. Entonces, si el mensaje hasta ahora es hay que cuidarse, aunque sea muy doloroso y aunque sean muchos sacrificios, porque de lo contrario todo va a ser peor, y no había plazos, y no había nada que ofrecer a cambio, más que la promesa de que las cosas no empeoren, hoy en día el gobierno puede plantarse y decir, miren, estamos empezando a vacunar, estamos planeando llegar a casi toda la población durante este año, tenemos un horizonte, el sacrificio ahora tiene un sentido, si hacemos las cosas bien, si nos cuidamos, si invertimos el dinero que hace falta para sostener a las familias y a las empresas que no están llegando, y si mantenemos la distancia, usamos barbijo, nos lavamos las manos y nos vamos vacunando, vamos a poder recibir a la primavera abrazando a nuestros seres queridos. Ya cambiar eso, en vez de decir quédate en casa para que no sea todo peor, a decirles quédate en casa. Necesita convocar, necesita ilusionar. Exactamente, necesita poner una zanahoria. Los gobiernos son eso. Sí. Los gobiernos son eso. Alberto, que da 1000 reportajes, lamentablemente la mayoría de los reportajes son preguntándole quién manda, si la vacuna rusa es una porquería, ¿entendés? Son reportajes que no lo dejan explayarse en lo que él nos debería decir. Claramente es una de las personas con, yo te diría, mayor facilidad de expresión del país, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, es un tipo que tiene una enorme capacidad para transmitir este mensaje, pero vive atosigado por reportajes horribles que hablan sobre los inventos que tienen los medios y que después quieren ponerlo a discurrir al presidente sobre esos inventos, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con vos y te digo más de un ministro me ha dicho lo que vos me dijiste recién. Hay que empezar a mostrarle a la gente. Este gobierno necesita, primero, algo que pienso yo, necesita una narración que hilvane las buenas cosas que hizo. Sí. Porque si no, no se ponen en valor, ¿no? A mí me lo ha dicho el presidente mismo, no, la gente se va a dar cuenta igual. Y yo discrepo con él. Porque como nos va tan mal, es difícil valorar las cosas que se pueden haber hecho porque bien. Además, pero hay un montón de cosas para destacar. Por eso, pero bueno, cuando uno plantea, pero no están hilvanadas en una narración que defina un gobierno. Claro. Sí. ¿No? Cuando uno habla de narración o de relato, a veces del otro lado, digamos, el que lo está escuchando pone cara de, bueno, como si hubiera que vender algo que no es. Y la verdad es que particularmente, además, en pandemia, hay que explicar algo que es. Es muy épico lo que ocurrió. Y lo que está ocurriendo con la vacunación, cuando otros países todavía ni cerraron acuerdos por vacunas, países de la región. Verdaderamente fue muy importante. Yo recuerdo en particular, además, lo que fue la renegociación de la deuda, porque seguí el minuto a minuto, porque hablé con Martín Guzmán, con todo el equipo. Lo que hizo Argentina fue muy importante. Y lo que va a ocurrir con el Fondo Monetario Internacional, hay que ver los márgenes. Pareciera una negociación muy difícil, realmente. También va a ser importante, porque siempre Argentina está dando ejemplo para otros países emergentes, que son de ingresos medios, que no necesariamente son pobres o de ingresos bajos, y terminamos plantándonos. Y en el medio de una pandemia, en el medio de la mayor crisis de los últimos 100 años. Sí. Y ese relato épico, yo recuerdo a los 2 días del cierre de la renegociación, ya estábamos hablando de otra cosa. Esa era la semana de la reestructuración de la deuda y ya estábamos hablando de otra cosa. Al día siguiente, por poco. Te digo más, creo que pasó prácticamente en la misma semana que se firmó lo de AstraZeneca. Nos convertíamos en un país que fabricaba vacunas y habíamos arreglado la deuda. Pero ahí el discurso, estábamos otra vez a la defensiva. Sí, ahí el discurso negativista de los medios es muy distorsivo, y creo que eso que vos decías de Alberto, que termina contestando cosas que ni siquiera deberían estar en agenda, hace que los propios miembros del gobierno del gabinete se terminen creyendo por momentos que esa es la agenda, entonces no puede triunfar ante eso la narrativa hilvanada que vos decías de lo positivo. No sé si alguna vez les pasó en terapia, la comparación que voy a hacer, que cuando uno está en el peor momento y está viendo todo negro, el psicoanalista empieza a destacar
destacarte todos tus logros y a decirte un montón de cosas, y vos pensás, che, pucha, ojalá mi vida fuera como me la cuenta este tipo o esta mina. Y es así, lo que pasa es que vos en ese momento no estás viendo todas esas cosas, estás viendo todas las que te salieron mal en vez de todas las que hiciste bien, y todos hacemos cosas bien y cosas mal, y lo mismo un gobierno. Y este gobierno, como decía Juli recién, en medio de una pandemia, ha hecho un montón de cosas bien, y nos estamos perdiendo de poder contagiar ese entusiasmo y ese orgullo por las cosas que se están haciendo bien, sobre todo en términos de salud. Obviamente que en contexto económico es muy difícil, recibimos un contexto durísimo y a los 3 meses la pandemia. Entonces es muy complicado, pero hay muchas cosas buenas para destacar, y en vez de eso nos termina ganando ese discurso que quieren instalar, esa agenda que quieren instalar, y esa sensación a la gente de que todo está mal. Obvio que si te cortaron la luz tuviste que tirar lo poco que habías podido comprar, que tenías en la heladera, y no tenés agua para bañarte porque tampoco tenés agua. Hoy estar de buen humor y ver lo positivo que es que estás más cerca de vacunarte es difícil. Pero eso está, y lo tenemos que comunicar nosotros, pero también lo tiene que comunicar el gobierno. Mira, yo te voy a decir una cosa que vengo pensando últimamente. Esto lo que ellos llaman núcleo duro, que la verdad que es algo muy especial y que seguramente se va a estudiar durante muchos años, porque en Argentina no lograron destruir la imagen de Cristina en casi el 40% de la población. Cuando Cristina se presenta en 2017, saca 37, 38%, y de los 48 puntos que sacó Alberto, no sé, pero qué sé yo, la misma cantidad, ponerle 37, 38, eran de Cristina. Sí. Cuando a Lula, por ejemplo, lo bajaron del 83% al 27%, ¿no? Es decir, hubo algo acá, una mística que se mantuvo en ese vamos a volver, que cantábamos, qué sé yo, una mística que construyeron Néstor y Cristina, y que algunos supimos sostener la antorcha prendida, pero es muy difícil sostenerla ahora. ¿Sí? Esa maravilla política que conseguimos en estas circunstancias de frustración, de desilusión, de decepción, se va fragmentando. ¿Sí? Yo la veo, la palpo, esa desilusión. Entonces, tenés que hacer todo lo mejor que puedas, y además lo que hagas tenés que tratar de narrarlo y de darle un sentido, no sé si épica es la mejor palabra, qué sé yo, como todos le buscamos el sentido a la vida, ¿viste? A la política claro. también Darle un sentido y punto, digamos. Sí. El punto es ese, que haya una dirección, que la gente sepa hacia dónde va este gobierno. Sí, es que es eso, Porque es un también sentido que te estimule a seguir adelante. es que lo que pasa cuando hay estas contramarchas de las que hablábamos y estas cuestiones es que se termina perdiendo no para nosotros quizá que estamos sobreinformados y demás, sino para la gente que pasa gran parte de su día laburando y pensando en cómo va a ser para llegar a fin de mes y demás, que no termina de entender cuál es el sentido que tiene este gobierno, hacia dónde va. No se termina de entender si este es un gobierno que va en la misma dirección del que iban los gobiernos del kirchnerismo entre 2003 y 2015, o es un gobierno que busca una dirección propia a partir de ese punto de origen, o es un gobierno que, como algunos sostienen, yo no lo creo, traicionó ese punto de origen para retroceder. Digo, no está claro cuál es la dirección del vector que está teniendo este gobierno. Y ese es un problemón. Porque ese es un problemón para sus funcionarios, ese es un problemón para los militantes, ese es un problemón para la gente que apoya a este gobierno desde su lugar sin tener una participación activa, porque no podés proyectarlo. Porque además este es un gobierno y un proyecto político que ganó dándole un sentido al fin del macrismo en términos políticos, con un horizonte en campaña, que en otros países no pasó. Digo, lo que pasó con Bolsonaro fue una derechización de una porción de la población que descreyó también de la posibilidad de que la política pudiera seguir transformando. Entonces, también una preocupación que a uno le aparece, que yo creo que este año la vamos a despejar, en eso soy optimista, es que no logremos seguir conteniendo a todos esos sectores que siguen creyendo que la política transforma, y que empiecen estas miradas por izquierda, por derecha, para intentar seguir discutiendo con Macri, o incluso revalorizar o resignificar el macrismo, como recién escuchábamos más temprano a Suárez Lastra diciendo la de siempre: 2 años fueron buenos, los otros 2 años fueron malos, fue una crisis, fue un accidente, y que volvamos a tener que explicar de nuevo lo que fue. Digamos, también de nuestro éxito depende terminar de enterrar una mirada sobre la economía y una mirada sobre la política que ya fracasó, porque fracasó, pero no necesariamente está muerta. Para que haya un nunca más al neoliberalismo en la Argentina, su alternativa tiene que, por un lado, tener éxito, pero por otro lado, ser claramente diferente. No puede haber grises en ese sentido.
Así es. Bueno, vamos cerrando, que son las 10:20.